Permiso. Buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, ya se está grabando. Ahora vamos a empezar con la clase programada para el día de hoy. Bueno, ante todo ya le mencioné a la autora y también le damos la bienvenida a todos. El curso de farmacología es un curso que lo van a tener presente en todas las especialidades, psiquiatría, en todas las especialidades. Entonces es importante y forma parte, como mencionaba hace poco, forma parte de la terapéutica. Terapéutica es más integral, más completo, tiene otros aspectos, pero la farmacología es importante. Entonces, vamos a empezar con lo que son los principios generales de farmacología y vamos a enfocar lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del curso de farmacología en medicina humana? En primer lugar, el objetivo principal es adquirir conocimientos farmacológicos. ¿Para qué conocimientos farmacológicos? Para aplicación terapéutica, científica y racional, para la aplicación en terapéutica, que hemos dicho que forma parte. ¿Y para qué se aplica la terapéutica? La terapéutica es para el diagnóstico, ¿para qué se aplica la farmacología? Para diagnóstico se aplica la farmacología, para prevención se aplica la farmacología y para tratamiento, lógicamente. ¿Y de qué? De enfermedades prevalentes. Lógicamente tenemos nosotros la mayor parte de enfermedades que se consideran en el curso son enfermedades con, digamos, lo que se llama problemas de salud pública. Y lógicamente hay muchas enfermedades que no se tocan, pero que se dan los instrumentos necesarios para que ustedes tengan. Es importante que ustedes no solamente lean, sino tienen que, aparte de leer, lo que leen, tienen que comprender. Y aparte de lo que comprenden, tienen que interpretar. Y aparte de lo que interpretan, ya pueden aplicar. Que ustedes solo leen, no han hecho nada. Si leen y comprenden, ya están haciendo algo. Y esa es justamente la competencia, porque lo que se necesita es ustedes. Yo les recomiendo, por eso es que lo publicamos antes, las diapositivas, léanlo antes. Estudienlo, no léanlo, estudienlo después. Y lógicamente todos los días, una media hora, una hora para el curso, con eso no van a tener ningún problema ni en la práctica ni en los talleres. Ojo, que los seminarios, talleres no es lo mismo que la teoría, es aplicación de la teoría y en la práctica lógicamente diferente. Entonces, pero es importante que tengan conocimientos teóricos. Así que desde ahora tienen que revisar. Yo les menciono, yo soy de la guardia ya muy vieja, pero nosotros nunca tuvimos la oportunidad de tener diapositivas. A nosotros nos daban una clase magistral por curso, y de ahí nos decían, lea su libro de tal página a tal página. Entonces, todos los días teníamos que estudiar 3 o 4 horas diarias y llevábamos 2 o 3 cursos por mes, 2 meses, dependiendo de la magnitud del curso. Entonces teníamos que estudiar y dividirnos y al final hacer. Entonces yo les recomiendo, la medicina es excelente, es preciosa, pero por favor, tienen que dedicarse. No estamos ya en el colegio, ahora estamos en la universidad. Y lógicamente, si quieren ser médicos, ya no tienen que ser ni siquiera buenos médicos, tienen que ser excelentes médicos. Con esto yo creo que, bueno, continuamos. ¿Qué es importante? ¿Qué conocimientos son importantes para
¿Qué conocimientos son importantes para farmacológicos, que son muy importantes? Farmacocinética. Y en la farmacocinética que vamos a ver, que es el proceso, que lo cual vamos a ver que hay procesos farmacocinéticos y parámetros. ¿Y por qué ponemos parámetros farmacocinéticos? Parámetros es la forma de cómo se miden los procesos, cómo se mide la absorción, cómo se mide la distribución, cómo se mide el metabolismo, cómo se mide la eliminación. Entonces, ¿es importante la farmacocinética? Lógicamente. Si usted no conoce farmacocinética, no puede indicar, no puede hacer un esquema terapéutico y no puede indicarle una dosificación adecuada. Eso es importante. Desde el comienzo tienen que aprender en la teoría, en los talleres, en la práctica. Farmacodinamia. ¿Qué es farmacodinamia? Estudia los mecanismos de acción y los efectos. Los efectos pueden ser efectos terapéuticos, pero también pueden ser efectos dañinos. ¿Y qué más? ¿Qué conocimientos? Entonces tienen que tener, para que ustedes prescriban o vean un medicamento, tienen que conocer farmacocinética, tienen que conocer farmacodinamia. Y dependiente de estos conocimientos van a tener que conocer los usos, las indicaciones, las contraindicaciones y lo importante, reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Reacciones adversas tienen todos los medicamentos. Potencialidad, porque depende de muchos factores. Cuando hagamos la clase ya vamos a ver eso. ¿Qué instrumentos? O sea, hemos dicho cuáles son lo que acabamos de ver es qué conocimientos debemos tener en farmacología. ¿Qué instrumentos debemos tener? Fuentes de información. Por favor, fuentes de información científica. Ustedes tienen una biblioteca excelente para visita presencial o también virtual. Tienen la mayor parte del libro para farmacología y para todas las especialidades. Lógicamente pueden faltar algunas, pero tienen que buscar evidencias científicas, no lo que le dice la televisión, no lo que le dice el Google en general. No, hay que buscar, tienen sus utilidades, pero las evidencias tienen que ser científicas. Y las evidencias científicas, ¿cuándo se ven? Son los estudios clínicos, las revisiones sistemáticas, son los metaanálisis. Esos son evidencias científicas. Y también las evidencias, los estudios descriptivos que vamos a ver. El otro instrumento es la investigación. En este caso, para ustedes empezando, es la investigación bibliográfica, tener que aprender a seleccionar su literatura, ¿de acuerdo? Y por último, otro instrumento importante que se aplica en la farmacoterapia basada en problemas, que son módulos que se lo estamos haciendo ya varios años. Entonces, son procesos de selección. ¿Cómo selecciono? Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Inclusive hasta para los exámenes uno les pone caso clínico para ver cómo lo seleccionan. Eficacia. Eficacia no es lo mismo que efectividad, eso lo vamos a ver después. Eficacia es la respuesta o la respuesta en estudios de investigación, estudio fase 3. La seguridad incluye no solamente reacciones adversas, sino factores de riesgo. Y incluye un análisis entre lo que es el beneficio y el riesgo. Acá, si yo tengo un medicamento que no tiene eficacia demostrada y que tiene ya evidencias de riesgo, ¿el medicamento es seguro? No es seguro, señor, de ninguna manera, porque la seguridad, si tiene ya evidencias de reacciones adversas severas y no tenemos evidencias de su eficacia, no es seguro, no tengo que usarlo. Y eso es lo que sucede no solamente con los medicamentos, digamos, registrados, sino con una serie de productos naturales de uso en salud que están a la venta y que salen por televisión, por todo. Tienen evidencia demostrada, inclusive lo sacan con imágenes, todo. Ustedes tienen que seguir una vía diferente, tienen que ser científicos. Algunos dicen la medicina es arte, la medicina es ciencia, que puede tener algunos dotes de artista, pero la idea es la medicina es ciencia y eso tiene que ser.
Entonces, los procesos de selección, eficacia, seguridad, lo otro es conveniencia. Conveniencia no está en relación al costo, sino le conviene esto al paciente en cuanto a su presentación, en cuanto a su administración, en cuanto a la adherencia al tratamiento. Si no se adhiere, porque usted le dice aplíquese una ampolla 3 veces al día, dice yo no tengo quien me aplique, y no le aplica simplemente, entonces no hay adherencia. Por eso hay que buscar la conveniencia y el costo no es por unidad, sino costo es por tratamiento. Y todo esto corresponde a lo que es la prescripción racional. Y acá está la ciencia, la medicina basada en evidencias. Acá tenemos los que tienen digamos, alto grado de evidencia. Esto lo van a ver probablemente ya después en la práctica, esto o en los estudios de investigación que hagan, pero son los ensayos clínicos aleatorizados que esos son. Generalmente a veces hay un ensayo, pero a veces después vienen ya los meta-análisis. Y lo otro, las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son revisiones de muchos ensayos clínicos. Y el metaanálisis son los análisis de todos los ensayos clínicos, que tienen todas sus características ya estudiadas. Luego viene otro que tienen menos grado de evidencia, pero que sí son importantes. Estudios de cortes, estudios de caso y controles, serio notificación de casos, sirven, pero no tienen el grado de evidencia que tienen los metaanálisis, ensayos clínicos, etcétera. Y por último, los editoriales y opiniones de expertos, si no están basados en revisiones sistemáticas o en ensayos o con medicina basada en evidencias, no tienen nada, no tienen un grado de evidencia. No dicen porque lo dijo el doctor fulano, el doctor sultano. No, señor. Si no tiene experiencia, no está basado en medicina basada en evidencia, no tiene. Luego tenemos acá, ahora sí, ya vamos a ir de frente a la clase. Definir la farmacología, definir el concepto de fármaco, conocer la terminología farmacológica, diferentes denominaciones, conocer los estudios de los procesos farmacológicos y conocer las diferentes vías de administración. Lógicamente, como es clase inaugural, de repente nos vamos a detener para cumplir con el tiempo, o me dan unos 5 minutos para terminar, o lo dejamos ahí, la próxima la completamos. Pero es importante esto, definición. ¿Qué es fármaco o droga y medicamento? El medicamento es un fármaco. O droga, en Estados Unidos a todos le llaman droga. Nosotros llamamos droga ya a los que son digamos, producen adicción, producen etcétera, etcétera, de mal uso. Pero fármaco, ¿qué es fármaco? Es una sustancia que se interrelaciona con todos los componentes o algunos o todos los componentes del organismo, sistemas, órganos, células y lógicamente también molecular, para modificar el funcionamiento, para modificar la fisiología. De acá aparece un término que dice: el fármaco no crea funciones, el fármaco modifica funciones. Y esto es una de las razones por las cuales las doctoras han puesto que el requisito indispensable es fisiología. Si no conoce fisiología, no puede modular un medicamento, no puede usar un medicamento, pero tiene que saber que lo modula. Y el medicamento, porque fármaco es el vaigón, interacciona con el organismo. Hay muchos fármacos, hay lociones, hay todo, interaccionan, pero sirven. El medicamento es un fármaco, lógicamente que ya está bien codificado por la industria farmacéutica, por farmacéutico, pero que se usa, el medicamento es para usarlo en prevención, en tratamiento y en diagnóstico de enfermedades. Entonces, ese es el medicamento. ¿El Baigón lo puede usar para tratamiento? No, pues señor. En cambio la adrenalina lo puede, lógicamente. Entonces, esa es la definición. Ya ustedes lo van a ver más en sus libros. Además, si revisan, yo les voy a agradecer que revisen bien el syllabus, todas las guías.
la bibliografía que tiene el Syllabus, que tiene todo esto, es una bibliografía que está al alcance de todos ustedes y ustedes lo pueden ver por internet, lo pueden ver, pero revisen la bibliografía, no la pasen, revisen, por favor. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿cuáles son los alcances? Obtener efectos sobre el proceso patológico. Lógicamente, el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Definitivamente, eso es lo que tiene que ver. Cuando ustedes tengan un medicamento, ¿cuál es el riesgo? Si no saben cuál es el riesgo, no le pueden dar porque le puede matar al paciente. Disculpen la frase. Provocar efectos tóxicos en microorganismos infectantes, esos son los antiinfecciosos. Provocar efectos tóxicos en células neoplásicas, los antineoplásicos. Y herramienta fundamental de la terapéutica. Es herramienta fundamental, pero en terapéutica, cuando uno hace terapéutica, no, es importante la farmacología, pero no necesariamente, hay patologías que no necesitan medicamentos, hay patologías que necesitan otro tipo de conocimientos. Entonces, pero acá en este contexto, sí, la farmacología es importante para la terapéutica. Productos farmacéuticos. Mire los productos que existen. Uno, los medicamentos. Tenemos los medicamentos herbarios. Tenemos los productos dietéticos y edulcorantes. Y dentro de los medicamentos herbarios, acá tenemos los productos los productos naturales de uso en salud. Después tenemos los productos galénicos, que son muy buenos y que lo hacen los farmacéuticos y lo preparan muy bien con orden de los médicos, lógicamente, y que sirven y que cuestan mucho menos que los... Entonces, y aparte de eso, ya los biotecnológicos. Acá están los medicamentos, la definición, ustedes ya lo van a revisar bien y lo van a analizar y lo van a interpretar. Y esta es la ley de productos farmacéuticos. Pero quiero enfatizar algo acá. Los medicamentos están registrados. Estos se registran en la DGMIT acá y registran lógicamente en la FDA, en la EMEA, en Canadá, en todas las diferentes agencias reguladoras a nivel mundial y a nivel local. Y los medicamentos herbarios y también los productos naturales de uso en salud también se registran en este caso nosotros en la DGMIT. Pero los productos dietéticos, algunos se registran en la DGMIT y otros se registran en DIGESA. Los productos biológicos tienen que registrarse acá en la DGMIT. Pero ¿por qué menciono esto? Los medicamentos que se registran en la DGMIT tienen que tener estudios de eficacia y seguridad, estudios científicos de eficacia y seguridad. Los medicamentos herbarios también, pero los productos naturales de uso en salud, que hay mucho más, 3, 4 veces más que de existencia con los medicamentos, ¿tienen estudios de evidencia y seguridad? ¿De eficacia y seguridad? No, señor, no tienen. ¿En qué se basa su eficacia? En que lo usaron los japoneses, lo usaron los hindúes, lo usaron los chinos en varias generaciones. Y más aún, pueden tener alguna eficacia, pero la mayor parte de productos acá le colocan vitaminas, le colocan una serie para que tengan más evidencia y no hay lo que se llama la racionalidad de la asociación. Por lo tanto, no tienen una evidencia de eficacia. Yo no lo usaría si no tienen evidencia. Hay algunos productos herbarios y almas que sí tienen estudios, pero son poquísimos. Entonces, los medicamentos son los que estudian estudios. Los dietéticos, no. Generalmente los productos dietéticos ahora salen con indicaciones y no deben salir con indicaciones. Productos dietéticos es para la nutrición, lógicamente que ayudan. Estos términos yo creo que ya les va a explicar mejor la doctora Vilma posteriormente en sus clases, lo mismo la doctora Mónica y los restos de doctores, porque esto es importante que tengan ustedes conocimiento. Y los productos biotecnológicos que han aparecido últimamente, que también son muy importantes para las enfermedades actuales. Entonces, ahora tenemos las ramas de la farmacología. Las ramas de la farmacología tenemos la farmacoquímica. La farmacoquímica, si uno no conoce la química, prácticamente no puede haber un fármaco. Y la química
lógicamente, es que en cuanto a la farmacoquímica, es la que manipulan, ahí la industria farmacéutica, los farmacéuticos manipulan la química para las reacciones adversas, para las interacciones, para las dosificaciones, para los efectos, de acuerdo a las cadenas. Eso ya es un aspecto que no lo comprendo yo, pero es farmacoquímica. Farmacocinética es el estudio del fármaco para alcanzar concentraciones terapéuticas, o sea, todo fase absorción, distribución, metabolismo y creación para alcanzar concentraciones en el lugar donde va a actuar, porque lo que interesa a la farmacocinética es que el fármaco llegue en concentraciones adecuadas al lugar donde actúe. Si hay alteraciones en sus componentes, no va a tener el efecto deseado. La farmacodinamia, aparte de conocer la farmacocinética, la farmacodinamia, si no conozco cómo actúa el fármaco y no conozco sus efectos, no puedo conocer sus indicaciones, porque de aparte de eso tienen que tener evidencias. Entonces, estos tres conocimientos son importantes. La farmacognosia se refiere al origen de los fármacos. Hay fármacos de origen vegetal, origen animal, origen mineral, etc. La farmacotecnia es la que realiza la producción de fármacos. Por otro, actualmente, este es importante, la farmacogenética, que van a tener su clase con el doctor Braulio. La farmacogenética es importantísima en la actualidad porque gracias a la farmacocinética se está viendo muchas interacciones medicamentosas, se están descubriendo muchas reacciones adversas, se están descubriendo las reacciones adversas, digamos, la gravedad de las presentaciones de enfermedad y digamos, por qué unos curan mejor y otros no. Entonces, la farmacogenética es un componente muy importante que lo van a hacer posteriormente. Y por último, tenemos ya la farmacología clínica, bueno, nosotros hacemos farmacología en general, farmacología clínica que interviene ya. La farmacología clínica es una rama de la medicina que estudia el fármaco con el ser humano y con todos los componentes del ser humano, y donde se ven muchos aspectos, inclusive se ve la cadena de la prescripción de medicamentos, etcétera, etcétera. En términos generales, ahora veamos otro, farmacoepidemiología. Hemos dicho, farmacología es el estudio de la eficacia de los medicamentos. Y farmacoepidemiología es el estudio, farmacología es el estudio y uso de los efectos de un medicamento o de los medicamentos. Entonces, en cambio, la farmacoepidemiología es el estudio, el uso y los efectos de los medicamentos en un gran número, en una población, y hace seguimiento de los efectos de los medicamentos sobre la sociedad. Cuando nosotros hacemos estudios de investigación, salen estudios con fase 3. En estudios de fase 3, que lo vamos a ver luego, dicen eficacia para la patología A, 95%. Muy bien. Pero ¿en qué pacientes lo han visto? En pacientes seleccionados. Cuando ya se comercializa el fármaco, ¿lo van a usar en los mismos pacientes que han sido seleccionados para el estudio 3? No, señor. Ya se utilizan en más pacientes. Lo utilizan con todos los requisitos estrictos que se utilizan o principios estrictos para controlar los estudios. No, señor. Entonces, por eso viene la farmacoepidemiología en la fase 4 de los medicamentos. Ya cuando se está comercializando, ahí se estudia la efectividad y se estudia prácticamente de la efectividad y la seguridad de los medicamentos. Por eso es que la farmacoepidemiología estudia estudios de utilización de medicamentos. Esta parte de estudios de utilización de medicamentos es importante. Yo he tenido muchas oportunidades de asistir en algunos congresos y algunos y buen número no le daban importancia. Lógicamente en farmacia sí le dan mucha importancia, en medicina no, pero sí, yo me producí una vez en un congreso cuando no le dieron importancia, le digo, ¿ustedes conocen cómo usan tal antibiótico en su hospital?
¿Ustedes saben cuánto lo utilizan? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Ustedes saben para qué lo utilizan? Entonces, estos son fundamentales. Y lógicamente acá vienen los ensayos, los estudios descriptivos que antes hablamos. Entonces, es importante estos estudios de utilización y la farmacovigilancia, o sea, la seguridad y la efectividad de los fármacos. Entonces, la farmacoepidemiología estudia los determinantes, características y efectos del uso de medicamentos en grandes poblaciones. Analiza el impacto real del uso de los medicamentos en la práctica clínica. Examina las diferencias entre la experimentación controlada y la práctica habitual. Lógicamente, en la práctica habitual es la que la farmacoepidemiología no es la experimentación controlada que los estudios de fase 3. Hace seguimiento de la investigación de los medicamentos sobre la sociedad. Farmacología general y bases de la terapéutica. Estudio de los procesos farmacológicos. Desarrollo de medicamentos. Es importante conocer el desarrollo de medicamentos. No es que lo hagan en la cachina, lo hacen en 3 días y después lo empiezan a vender. No, ese es un delito. Esa es otra cosa. Esos no son medicamentos genéricos. Esos son medicamentos, son delictivos. Desarrollo de medicamentos, van a ver ahora las fases. Ahora, es conocimiento de procesos, es farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas medicamentosas, interacciones medicamentosas. Esto es estudios de fármaco. Y luego terapéutica en base a problemas, que ya lo mencionó la doctora, que va a ser parte de en cuanto a los seminarios, talleres. Tenemos cuatro o cinco, creo, módulos. Proceso terapéutico sistematizado. Objetivo de la farmacoterapia, que este es el fundamental, para eso se conoce la farmacología, para prevenir, curar, controlar los estados de enfermedad. El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. La potencialidad de riesgos es siempre en todos los medicamentos. Entonces, se requiere que los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Ustedes, las guías de tratamiento, las guías de farmacológicas a veces les dicen, estudia para tal enfermedad, tal medicamento. Señores, si no conocen farmacocinética, no conocen farmacodinamia, no conocen las reacciones adversas, no conocen las interacciones, por favor no lo indiquen. Desde ahora, si hacen eso desde ahora, no van a tener ningún problema. Si no yo tengo muchas consultas, ahora menos, de pacientes que no me llaman por la patología, sino llaman por ciertas reacciones que al final son de medicamentos. Entonces es importante que conozcan eso. ¿Qué es un medicamento? Ya mencionamos esto. ¿Qué es un medicamento? Es una sustancia que se interacciona con el organismo, pero que sirve para tratamiento, y ya vienen procesados en concentraciones adecuadas para diagnóstico, diagnóstico, prevención y tratamiento. ¿Es un bien social o es un bien de mercado? Generalmente es un bien social. La salud es un bien social, pero en nuestro medio lo consideran mucho como bien de mercado, porque inclusive la Cámara de Comercio interviene mucho en la producción de medicamentos, etc. ¿Qué es un medicamento genérico? El medicamento genérico es importante que ustedes conozcan. Creo que si no, vamos a verlo de una vez. Lo que pasa es que cuando se desarrolla un medicamento, se desarrolla con los estudios preclínicos, los estudios clínicos, fase 3, y eso es un proceso que duran años. Ahora para el COVID se han acortado a tiempos, pero generalmente duran años, tanto los preclínicos como los clínicos. Y la inversión de dinero que hacen para que se forme un medicamento que se llama el medicamento, el referencial, no referencial, sino el medicamento, el original, el medicamento innovador, interviene, digamos, gasta mucho dinero. Entonces, el gobierno, como gastó mucho dinero, le da lo que se llama la patente de protección. Esa patente de protección le da por 10 años, 15 años, dependiendo,
pero a veces dan menos dependiendo del estado y dependiendo del medicamento. Una vez que se vence, entonces con esa patente de protección, el producto es monopolio. Y monopolio le ponen el precio que quieren. Y lógicamente, como hay una promoción masiva para todos los médicos, todo el personal, hasta para los pacientes, prácticamente el uso es masivo y lógicamente obtienen ganancias jugosas. Pero cuando ya se vence la patente de protección, ese producto ya puede ser vendido, alquilado, prestado, lo que sé yo, y ese producto ya no es, ya se conoce más de su eficacia, se conoce más de su seguridad, y ese es un medicamento genérico. O sea, el medicamento genérico es igualito, pero ya no lo produce el original, sino lo producen otro, pero lo producen, y lo que se debe garantizar es que tengan unas buenas prácticas de manufactura, nada más, y que lógicamente que tengan los estudios, que tenga el principio activo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que sobre esto hay una guerra. En nuestro país existe el medicamento genérico, en nuestro país lo ponen con nombre genérico. Entonces dice paracetamol, tiene que ser, ese es el genérico. Pero lo venden, el Panadol ya es un genérico, pero con marca. Entonces, en nuestro país existen medicamentos genéricos con nombre genérico y con nombre de marca. Y cuando usted va a la farmacia, le dice, ¿qué quiere? ¿Un genérico de marca? El de marca. ¿Y por qué el de marca es más caro? Porque es mejor. Mentira. Generalmente, si es el original, además, si es un genérico, el genérico tiene las mismas indicaciones. Yo indico y yo uso genérico, lógicamente hay que tener cuidado dónde, porque hay veces hay el problema, digamos, de las copias, etcétera, etcétera. ¿Qué es una denominación común internacional? Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos el salbutamol y tenemos el albuterol. Es lo mismo. El albuterol en Estados Unidos, el salbutamol en Europa, acá en el país, etcétera. Y lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud le pone la denominación común internacional, el DSI, y le pone salbutamol. Pero, ¿por qué? Porque si no, ustedes dicen, le receto albuterol y además le receto salbutamol. No, no está bien esto. Ahora, ¿qué es un medicamento esencial? Esencia, esencial viene de esencia y esencia viene de vida. Entonces, un medicamento esencial es un medicamento que salva vidas. Es un medicamento que mejora la morbilidad notablemente. ¿Y cuáles son los medicamentos esenciales? Si yo no tengo adrenalina, el paciente se muere en un shock anafiláctico. Si yo no tengo un antibiótico adecuado, el paciente se muere en un proceso o empeora su problema infeccioso. Entonces, eso es un medicamento esencial. Y no necesariamente esencial debe ser confundido con genérico. Lo que pasa es que el medicamento esencial lo considera generalmente la Organización Mundial de la Salud, hace sus medicamentos esenciales en base a genéricos. Pero puede ser un medicamento esencial que no sea genérico, que sea un innovador, pero hay que evaluar bien al paciente. Ya hablaron habló la doctora sobre la individualización de la terapia, que es importante. El petitorio de medicamentos, esto también es importante porque ver cuántos medicamentos tenemos en Estados Unidos hay un promedio de 5.000 a 7.000 medicamentos. ¿Cuántos medicamentos tenemos en nosotros, en el Perú? Entre 18 o 20, o sea que creo que ahí está el doctor Rojas, me puede corregir después, entre 18 o 20.000 medicamentos, aparte de los naturales, de los dietéticos y todo eso. Entonces, el petitorio es un instrumento indispensable donde junta a todos los especialistas y todos los expertos para que se formen medicamentos. Generalmente el petitorio del país, el petitorio de medicamentos esenciales, que lo he visto, que está en la bibliografía de su sílabos y también del seminario taller. Es un petitorio de medicamentos. Generalmente nosotros tenemos acá un promedio de 900 medicamentos, a diferencia que tenemos 20.000.
¿Y qué significa eso? Que de repente no tienen toda la eficacia o seguridad demostrada. Medicamentos, su origen vegetal, animal, mineral, ya hemos visto esto, los productos biológicos. Y la síntesis biológica es los productos biotecnológicos. ¿Qué es un medicamento? Sirve según su utilidad, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedad, estado patológico, para modificar los sistemas fisiológicos. El beneficio del medicamento es preservar el estado de salud de la población. Este es un medicamento según su utilidad. Antes vimos según su origen, ahora según su utilidad y ahora según su denominación. Acá vienen químico, estructura química, el aceto silbenzoico, o sea, usted puede recetar con este nombre. Yo creo que ni los profesionales se acuerdan, ni el resto de profesionales, no sé, por eso que no se receta con nombre químico, pero la denominación común internacional otorgado por la Organización Mundial de la Salud es nombre genérico, el ácido acetil salicílico. Y el Bayer, aspirina. La aspirina es un nombre comercial. El ácido acetil salicílico es el nombre genérico, que generalmente es el principio activo. La marca comercial fantasía, la aspirina, laboratorio Bayer. Esta es la denominación. Entonces, no hay que confundir. Cuando ustedes indiquen un medicamento, tienen que indicar con la denominación común internacional. No deben indicar por la marca. Si ustedes tienen preferencia por algún medicamento, deben ir poner entre paréntesis, esto es una posibilidad, puede ser este medicamento, pero ustedes vean. Pero yo me pregunto, ¿quién indica el medicamento? El médico. ¿Quién se somete ¿quién compra el medicamento? El paciente. ¿Quién usa el medicamento? El paciente. Entonces, ¿y por qué el médico tiene que escoger? Tiene derecho. El médico puede darle 2 o 3 alternativas porque de acuerdo al costo, de acuerdo al paciente, a la disponibilidad del paciente también y las preferencias del paciente. Entonces, eso es importante para medicamentos existentes en el país. Medicamento genérico. Lo que se denomina acá y de acuerdo con el Congreso, con todo han quedado con DCI, denominación común internacional. Pero tenemos medicamentos genéricos, gran parte de medicamentos genéricos con medicamentos que le llaman de marca, pero inclusive es el mismo laboratorio y tiene los mismos principios que el DCI. O sea, hay genérico de marca. Por eso es que algunas instituciones le llaman medicamentos multifuente, no es el innovador. En el fondo, en nuestro país existen pocos innovadores, la mayor parte son este tipo de medicamentos y en medicamentos esenciales que ya vimos de qué se trata. Según protección de patente, laboratorio de investigación descubre el medicamento, nombre químico, etcétera, marca, asignado por el fabricante innovador, primero ingresar al mercado mundial, protección, patente, monopolio, alto precio, ya lo explicamos. Cuando se vence la patente, no tiene patente, medicamento genérico multifuente producido por cualquier laboratorio, comercializado, utilizado diferentes nombres. Nombre de marca, no monopolio, mayor competencia, precio bajo. Pero es entre comillas, ahora vamos a ver. ¿Qué son? Yo he sacado algunas láminas que son del trabajo del doctor Germán Rojas, que él ha hecho un estudio. Entonces vienen los medicamentos innovadores, medicamentos genéricos de marca, medicamentos genéricos en DCI, es el mercado nacional que tenemos. O sea, definiciones, original e innovador, marcas no originales sin protección por patente. Los genéricos comercializados con denominación y de los ingredientes activos. Medicamentos sin receta médica en establecimientos farmacéuticos y en establecimientos comerciales. Eso es lo que le llaman en Estados Unidos el OTC, el OTC, que no necesitan receta médica. Esto también es un aspecto muy importante a tomarlo en cuenta acá en el país. En Estados Unidos solamente los medicamentos OTC les dan sin receta, el resto son con receta. Entonces, acá, si bien es cierto que
La norma es esa, solamente hay algunos medicamentos sin receta, pero si usted va a la farmacia le venden hasta un antineoplásico, un antipsicótico, le venden sin receta. Acá, este es uno de los problemas. Son problemas esto que tienen, que lógicamente yo menciono los problemas, ahora ya las autoridades tendrán que encontrar solución. Medicamentos, y por otro lado existe en nuestro país lo que se llama la automedicación. Le presto la receta a la vecina, le presto la receta al tío, le vendo la receta, lo uso la receta de hace 5 años, etcétera, etcétera. Automedicación, que según algunos estudios se ha demostrado la automedicación es entre 30, 40% y a veces más. Y acá tienen, estos son los datos que he cogido del trabajo mire, el amoxil innovador cuesta 1,37, 1,40 es el precio de. Estos son los genéricos de marca y estos son los genéricos con DCI. Mire, algunos, el Bemoxil casi al mismo precio que el innovador. Ya no le cuesta nada, está ganando mucho más que el innovador. Lo mismo, y acá por último hay algunos innovadores, el amoxil, este de acá, mucho más barato. Y mire, el denominación internacional, los genéricos, todos estos son genéricos. Los de acá, los verdes y este de naranja son genéricos. Este genérico con marca, pero que lo venden a precio del innovador. Y cuando hay licitaciones, el problema es que el innovador se baja hasta acá y los genéricos se suben hasta acá. Yo tengo experiencia en esto, entonces ahí vienen los problemas de costo, etcétera, etcétera. Medicamentos esenciales, medicamentos que han sido seleccionados, utilizados para ser utilizados en el sistema de atención de salud. Esta es una de MINSA, una resolución. Factores para la clasificación de medicamentos. Acciones farmacoterapéuticas, analgésico no opioide. Clase farmacológica, antiinflamatorios no esteroideos. Acciones moleculares, inhibición central de COX-2. Otros factores sintéticos. Entonces, estos son factores para la clasificación de medicamentos. Acciones farmacoterapéuticas. Clase farmacológica, son diferentes. No mezclemos esto. Lo mismo dentro de esto, de lo que van a ver, una cosa es grupo farmacológico que tienen casi todo, casi con algunas excepciones, la misma farmacodinámica. Entonces, los grupos, en cambio, los medicamentos ya tienen la misma farmacodinámica, pero pueden tener diferentes variaciones farmacocinéticas, etcétera, etcétera. Ahora vienen los desarrollos de medicamentos. ¿Cómo se desarrolla un medicamento para poder comercializarse? Evaluación preclínica, farmacología básica experimental, datos bioquímicos y farmacológicos, toxicidad aguda, dosis letal 50, dosis efectiva 50, índice terapéutico y de seguridad, toxicidad subaguda, toxicidad especial, teratogén, todo esto se hace en la fase preclínica en animales de experimentación y la toxicidad crónica. Y luego de esto pasa ya a la agencia reguladora para ver si le aprueban o no la aprueban para que pueda seguir. Aquí en este caso tenemos en el centro hospital, en la institución, ahí es donde se aprueba si se puede seguir o no se puede seguir, hacer ensayos. Para que hagan ensayos clínicos en humanos tienen que tener estudios, evaluación preclínica. La fase preclínica, la clínica ya estudios en humanos y lo han aprobado en la agencia reguladora, tiene fase 1, personas normales, o sea, no son pacientes, fase 1. Y es lo que se ve acá, farmacocinética y la tolerabilidad. Por ejemplo, digo, le doy 100 miligramos, lo toleró. Le doy 120, también. 150 ya no lo toleró, ya. Máximo le puedo dar 120, no le puedo dar más. Pero esa es la tolerancia, hasta ahí se tolera. La fase 2, enfermos individuales, acá ya se busca la dosis terapéutica. Sabemos que le deben dar hasta 120. Estamos poniendo cifras así virtuales. Hasta 120, pero eso será la terapia, ¿no? Entonces empezamos con 50. De repente con 70 se obtiene el efecto.
y consiguen el máximo efecto. Entonces la dosis terapéutica es de 70 a 100. La dosis, la tolerabilidad por encima de 120. Entonces, esa es la fase 2, se busca en poca cantidad de pacientes. La fase 3, pacientes en grupos, ensayo clínico, eficacia y seguridad. Eficacia, no efectividad. Y fase 4, autorización para su uso generalizado a nivel comercial. Información sobre reacciones adversas, estudio, farmacoepidemiología, farmacovigilancia, estudio de utilización de medicamentos, que ya lo evaluamos en antes. Entonces acá tenemos el desarrollo de medicamentos. Fase 1, en humanos, 100, primer humano, de 10 a 100 participantes, usualmente voluntarios sanos, nivel abierto, seguridad y tolerabilidad, dura hasta 2 años. El costo, de 10 a 15 millones. Generalmente, la eficacia da un 50%. Fase 2, en pacientes ya, pero hasta 500 participantes. Reciben el fármaco, los pacientes reciben la droga. Son estudios randomizados, pueden ser placebos, pueden ser otro efecto. Eficacia y dosis, 2 a 3 años, cuesta más acá. Fase 3, es ya los estudios multicéntricos, de cientos a miles de pacientes que lo hacen en diferentes, randomizado, ya tiene un diseño experimental, estudio controlado, randomizado, confirma la eficacia en larga población, dura de 3 a 5 años, 150 millones. Entonces, la fase 4, post-marketing, ya no, acá ya no se utiliza muchos pacientes en tratamiento con aprobada droga, el nivel está abierto, eventos adversos, interacciones, hay una serie de variantes. Esta es acá el Goodman y Hillman. Ahora los niveles de acción de los fármacos, tenemos acá el nivel 1, nivel molecular. Primero empezamos acá, entra el fármaco al organismo, acá tenemos a los sistemas o aparatos, después acá tenemos a los órganos, tenemos a las células, tenemos a los componentes intracelulares y tenemos a nivel molecular. Así ingresa el medicamento. Y cuando sale también, cuando actúa también a estos niveles y luego a nivel de la sociedad. Acción y efecto del farmacológico. Es la modificación que produce una sustancia en el organismo, ya sea incrementándola, disminuyendo. O sea, hemos dicho que la acción farmacológica es modificar funciones. O le incrementa, o le disminuye, o lo bloquea, etc. Es de carácter cuantitativo. Efecto es la manifestación de la acción. Por ejemplo, dice el efecto es vasoconstrictor. Vasoconstrictor aumenta la resistencia. El efecto, ¿cuál es? Aumento de la presión arterial. Entonces, eso ya se ve en el paciente mismo. Acciones farmacológicas fundamentales que hay en las estimulación, aumento de la función, por ejemplo, la cafeína, que tiene muchos efectos, o sea, a nivel gastrointestinal, a nivel renal, etcétera, a nivel cerebral. Depresión, disminución de la función, los hipnóticos, antidepresivos, que eso lo vamos a ver ya posteriormente en las clases, que hay que tener mucho cuidado en administrar hipnóticos y que hay que tener mucho cuidado en administrar antidepresivos. Yo hasta la fecha, hace como 2 semanas, me inscribieron de fuera una chica que estaba tomando antidepresivos por más de 2 años y empezó con problemas muy, muy, muy serios. Le dijimos que lo debe retirar. Hay que saber manejar estos productos. Irritación, estimulación de seguida de lesión anatómica. Reemplazo, ejercida por fármacos usados en enfermedades carenciales, vitamina B12 en anemia perniciosa, insulina en diabetes. Antiinfecciosa, ejercida por antimicrobianos, penicilinas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver, ojalá podamos terminar, pero tenemos principios generales de la farmacocinética. Vamos a iniciar ahora y posteriormente vamos a hacer la otra parte. Pero me gustaría que hagan preguntas desde ahora, hagan preguntas.
los alumnos que hacen preguntas, pues a mí, yo me siento muy contento porque sé que han estado pendientes, pueden hacer preguntas por el chat, es mejor por el chat, por las preguntas, y yo les voy contestando. Creo que hay promociones que hacen muchas preguntas, hay promociones que no, espero que ustedes hagan mucho más preguntas que los alumnos de grupos anteriores. Entonces tenemos procesos y parámetros farmacocinéticos. Los procesos son administración, distribución, metabolismo y excreción, con la intención de alcanzar concentraciones adecuadas terapéuticas en el lugar de acción. Esta es la importancia. Procesos y parámetros es medida de los procesos. ¿Y cuáles son los parámetros? Generalmente hay otros, pero los más importantes son la biodisponibilidad. ¿Qué significa biodisponibilidad? Es el porcentaje de fármaco intacto, o sea, que no se ha metabolizado antes, que llega a la sangre en porcentaje, o sea, es el porcentaje de fármaco intacto que llega a la sangre. Esa es la biodisponibilidad. Volumen de distribución es la cantidad de fármaco en relación con la concentración sérica. La vida media de eliminación. La vida media de eliminación es la cantidad del fármaco, es el tiempo que el fármaco demora para que baje su concentración a la mitad en cada puesta. Y el clearance, la excreción, la eliminación del fármaco por la unidad de tiempo. ¿Para qué me sirve la biodisponibilidad? Si yo tengo un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 100% o 90%, le doy por vía oral, salvo que tenga problemas. Pero si tiene tiene una biodisponibilidad baja, yo prefiero darle por vía endovenosa o le tengo que dar mucha dosis. Si el volumen de distribución se altera, si el volumen aumenta, prácticamente va a disminuir la concentración sérica y va a disminuir la concentración en biofase. Si la vida media de eliminación es larga, es corta, y yo le doy cada 15 horas, o si es, supongamos una tiene 2 horas, le doy cada 2 días, no va a tener efecto. Y el clearance lo mismo. El volumen de distribución nos sirve para la dosis de carga y el clearance nos sirve para la dosis de mantenimiento. La farmacocinética es relevante, es importantísimo, ya mencionamos, para todos los medicamentos. Gran área de investigación, fue frecuente causa de falla del tratamiento. Esto lo reconocemos. Si no conocemos farmacocinética, no lo digamos, porque no se cumple, uno por falla al alcanzar el nivel efectivo. Una cosa es que el fármaco llegue a la sangre, pero otra cosa es que el fármaco que de la sangre llegue al cerebro. ¿Qué porcentaje de la sangre llega al cerebro? ¿Qué porcentaje de la sangre llega a los huesos? ¿Qué porcentaje de la sangre llega al hígado? Eso es importante. Entonces, falla en alcanzar el nivel efectivo. Produce efectos tóxicos, interacciones de medicamentos, que vamos a ver. Entonces, pero si usted hace una buena farmacocinética, puede aumentar la satisfacción del paciente con el tratamiento. Entender las diferentes formas de dosificación disponibles. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que el objetivo es que se alcance concentraciones. La importancia es que si usted no conoce farmacocinética, o sea, la importancia es para hacer un esquema terapéutico adecuado. Si no, ¿cómo hace? Es importante para un esquema. Si no conoce, prácticamente no puede hacer un esquema terapéutico. Y la aplicación, lógicamente, la aplicación ya en los procesos de la prescripción, tratamiento, etc. No me permite compartir. No le... Si no me permite compartir. Entonces, Un ratito, doctor, le voy a activar.
Ya. Ya, doctor, puede compartir. Ya. Y ahora sí, ya. Cinética, ¿están escuchando? ¿Sí? Ya. De la farmacocinética, la dosis del fármaco es importante, la dosis, lógicamente, pero los fármacos ingresan como componente, no solamente el principio activo, tienen aditivos, tienen una serie de componentes. Entonces se libera. La liberación se llama, lógicamente se libera el principio activo. Este principio activo se interacciona en caso de vía oral, interacciona con la mucosa intestinal, se disuelve y luego pasa a la sangre, acá al sangre. Entonces, la absorción es el pasaje de fármaco del lugar de acción a la sangre. Esa es Están absorción. pidiendo que se grabe, doctor, la clase. Parece que no se está ¿Cómo? grabando. Que se grabe la clase. No se está grabando, dice la clase. Ya, Recording in progress. ya, pero antes sí estaba grabando solo. Bueno, Y entonces en modo, esto, disculpe, doctor, en modo presentación, ponga su presentación, por favor. ¿no están viendo? Sí se ve, pero no se ve completa la pantalla. O sea, en modo presentación trate de ponerla. Ajá, ahí. Ya, Ya, ahí. entonces acá vemos del fármaco libre A. Entonces, una vez que llegue el fármaco a la circulación, acá busca las proteínas, eso es lo que se llama fármaco unido a las proteínas, y el fármaco libre. El fármaco libre es el que va a ir a diferentes componentes, aparte de a diferentes tejidos, y va a llegar al sitio de acción no deseado también y al sitio de acción deseado. Y luego, una vez que el fármaco no unido, el fármaco libre, al final cumple su efecto y regresa otra vez a la sangre. Y en la sangre ya se metaboliza. Pasa al hígado, se metaboliza y da metabolitos que vamos a ver luego en metabolismos. De metabolitos de ahí, otra vez estos metabolitos ya se eliminan por riñón. Entonces tenemos absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La parte de biotransformación o metabolismo y eliminación, lo que le llaman todos eliminación. Esa biotransformación y excreción es eliminación. Y el resto es absorción, distribución, metabolismo. Y es importante, como vamos a ver luego. Vías de administración. Creo que yo les voy a agradecer unos 5 minutitos más. No sé, doctora, ¿me permite, doctora Vilma? 5 para terminar de una vez esta parte. Bueno, las vías de administración. Bueno, hay vías de administración enterales y hay vías de administración parenterales. Las parenterales vienen de piel a través de intramuscular, intravenosa, subcutánea, etcétera. Y las enterales vienen de enterón es intestino. Y entonces, y también aparte hay otras vías, las inhalatorias, aparte de eso las tópicas, y etcétera, y las transdérmicas. Dentro de las parenterales tenemos la sublingual, que vamos a ver luego acá. Entonces, mire todas las vías que existen. La vía intravenoso es la única que no tiene absorción, porque va de frente a la administración por vía oral. Medicamentos con biodisponibilidad reducida por efecto de los alimentos, por ejemplo. En términos generales, la mayor parte de medicamentos deben administrarse por vía oral, antes de los alimentos, no los alimentos. En algunos casos sí hay algunos alimentos que incrementan la absorción, pero la mayor parte de medicamentos reduce la biodisponibilidad con el uso de alimentos. Por ejemplo, en general para todos los fármacos la biodisponibilidad en velocidad reducida por retraso en el vaciado gástrico, lógicamente. Las tetraciclinas
Dentro de esta solamente la oxitetra, pues, porque la las tetraciclinas son hidrosolubles, la doxiciclina es liposoluble, entonces eso sí no tiene problemas. Forma quelatos con cationes. La oxitetraciclina tiene una absorción del 30% en ayunas, 30-40%. Si usted le da con alimentos, baja 20%. Y si usted le da con estos iones, baja 10-5%. Entonces, y forma quelatos y no lo deja que se absorbe. Los beta-lactámicos aumenta de degradación en medio gástrico. Los beta-lactámicos, competencia a nivel de absorción por componentes de la dieta, etcétera. Como ven, la administración oral, esto es importante para que ustedes vean cuando administren un medicamento. Lo puedo administrar por vía oral, lo puedo administrar con alimentos, lo debo administrar sin alimentos, cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después, lo puedo administrar juntos con tal medicamento. Eso es lo que tienen que aprender, esa es la parte práctica que tienen que ver. No es cuestión de memorizar nomás, sino la parte práctica. La sublingual es muy vascularizada, rápida velocidad de absorción, ausencia de fenómenos de primer paso, o sea, en las vías, en la vía oral, que le llaman la vía enteral, la sublingual, debajo de la lengua, se absorbe. Y hay medicamentos que tienen, prácticamente están hechos para sublingual. Hay algunos que es por vía oral y lo pueden usar por vía sublingual, pero bueno. Entonces, generalmente por ejemplo, los nitratos, tratamientos de angina de pecho, los inhibidores, el captopril, inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, el captopril para tratamiento de urgencias hipertensivas. No estamos hablando de emergencias, sino de urgencias hipertensivas. Los nitratos, tratamiento de angina de pecho, llega de inmediato, o sea, no se absorbe en el intestino, sino va de frente a la vía, a las venas acigus, y de ahí van de frente a la circulación general y llegan al lugar de acción, y en 3 o 4 minutos está obteniendo el efecto. Por eso es que en angina de pecho se utilizan las vías sublingual, y lo mismo en el caso de urgencias hipertensivas, que eso ya lo van a ver cuando hagan la clase con la doctora Vilma. Administración por vía intravascular. No hay fase de absorción. 100% de biodisponibilidad, mínima variabilidad interindividual, útil en fármacos que se degradan rápidamente. La vía intravenosa solo permite soluciones acuosas. Administración por vía intravascular. O sea, generalmente por vía intravascular antes se daban los bolos. Desde el punto de vista ya de experiencia y de la literatura actual, ya no deben haber bolos, que si es un bolo debe ser no menos de 15 o 20 minutos. Y algunos prefieren administrar en infusiones en 15, 20 minutos, en infusión corta, esto de pequeño volumen, porque los bolos pueden ocasionar problemas muy serios. La cantidad de fármacos ya pueden llegar y pueden tener problemas, a veces embolia pulmonares, etc. Entonces, generalmente se utiliza la perfusión para mantener niveles plasmáticos. Continúa y hay otros cortos, 30-60 minutos generalmente. Actualmente, por ejemplo, los analgésicos deben poner en infusión 30-60 minutos. He visto en alguna clínica el paracetamol, lo colocan en un frasquito de 100, creo, lo pasan en 2 horas, el paracetamol de 1 gramo, y excelente. Entonces, la administración intravascular en bolo que se aplica de frente no se debe aplicar. Generalmente, si le aplican un bolo, tiene que estar 15 minutos ahí para 15 como mínimo, dicen algunos. Por vía intramuscular, la absorción rápida con soluciones acuosas. Pero también hay preparaciones o liberación sostenida de la penicilina, por ejemplo. La subcutánea, parecida a la vía intramuscular, solo que se absorbe más lenta y menos volumen las insulinas se aplican por vía subcutánea. Pero todo esto depende del flujo sanguíneo y del tamaño de la partícula depositada. Por vía nasal, es una buena vía también, es una vía de administración alternativa a la parenteral, son aquellos cuyos administración oral no es posible. La calcitonina, oxitocina, etcétera. Acción local, vasoconstrictores, los de congestión nasal generalmente para evitar, esto lo vamos a ver cuando hablemos, o lo van a ver cuando hablen de antihistamínicos. Administración transdérmica.
La administración transdérmica es diferente de la administración local porque la administración transdérmica llega a la circulación general, la local no llega, esta sí. ¿Y cuáles? Generalmente son de bajo peso molecular, lipofilia intermedia, elevada potencia, sin bebida eliminación, y estos son los fármacos que que se usan por vía por parches transdérmicos. Las vías de administración, acá esto lo van a revisar ustedes ya con más, cuáles son los patrones de absorción, la utilidad, las limitaciones que tienen. Creo que como ya nos hemos pasado mucho tiempo, esto lo vamos con esto, porque faltan todavía 3 o 4 láminas, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Y con esto estamos terminando por ahora. No sé si hay algunas acá ya, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, muy bien, hay una muy bien. pregunta en el chat que dice, doctor, no sé si podría hacer una breve explicación de medicamento Sí. genérico y de marca innovador y esencial. No me había quedado muy claro. Ya, muy bien, sí. Pero en el primer paso ya. Está bien, ya. Excelente, gracias por la pregunta. El medicamento innovador, o sea, es el medicamento primero que no necesariamente la industria es la que produce, hace el principio activo, o sea, descubre la sustancia. Puede ser la misma industria, puede ser algunas instituciones, sí, pero el laboratorio es el que hace los estudios preclínicos, los estudios clínicos, y hasta su fase 3. Esos son los innovadores. Y lógicamente el innovador invierte mucho dinero, invierte mucha metodología, etcétera, etcétera. Y lógicamente, una vez que lo aprueban, lo pueden comercializar, pero el gobierno lo que hace es darle lo que se llama la patente de protección. ¿Y qué significa la patente de protección? La patente de protección significa que va a ser monopolio. Es el único laboratorio que lo puede vender. Es el único laboratorio y lo pone el precio que ellos consideren. Y lógicamente hacen una promoción masiva en todos los médicos, etcétera. Entonces, prácticamente para su venta. Esa patente de protección varía entre 6 años, 5 años, 10 años, 15 años. Una vez que vence la patente de protección, ya ese medicamento ya es conocido, ya se conoce sus reacciones adversas, se conoce su eficacia, etcétera, etcétera, se conoce una serie de cosas. Pero ya esa patente de protección ya termina su monopolio. Y como ya no tiene monopolio, ese principio activo puede ser vendido, alquilado, prestado, lo que sea, y otros laboratorios, lógicamente laboratorios acreditados, y lógicamente que tengan una buena práctica, práctica de manufactura, buena práctica de distribución, etcétera, etcétera, que es la cadena de medicamentos. Prácticamente ellos ya hacen ese medicamento, hacen el mismo medicamento. Ese es un medicamento genérico. Lo que pasa es que en nuestro país prácticamente hay el medicamento genérico, de acuerdo a ley, a reglamento, es medicamento genérico con nombre de genérico. Entonces, lo que hacen acá en nuestro país, ya hemos visto los ejemplos, lo que hacen acá es poner medicamento, dice genérico o de marca. Y el genérico, dice el de marca no es el innovador. El de marca es un genérico con marca, entonces sí, por lo tanto el precio no debe ser lo mismo. Yo lo he visto cuando a veces voy a comprar medicamentos, etcétera, etcétera. Lo otro
es el medicamento, entonces tiene el medicamento genérico y el de marca, los dos son genéricos. El innovador, lógicamente que viene como marca sola, el innovador es diferente. El genérico, hay genérico de marca y genérico con nombre genérico, que ya lo vimos. Esos deben tener el mismo precio. Y ese es el problema. Yo compro medicamentos genéricos, lógicamente en farmacias acreditadas. A veces las farmacias no le quieren vender tampoco. Y confunden. Dice, ¿quiere genérico o quiere de marca? Yo voy a comprar doxiciclina. Señorita, quiero doxiciclina. Sí. El genérico de marca. A ver, dígame el de marca. No, pero este no es de marca, este no es el innovador. No, pues no es el innovador, pero es de marca. ¿Y cuánto cuesta? 10 soles cada tableta. ¿Y cuánto cuesta el genérico? 20 centavos. Véndame el genérico. Es lo mismo, porque el innovador era la vibramicina y vibramicina ya no hay en el país. Entonces, esa es la idea. El medicamento innovador es que el que tiene patente de protección y el genérico, tanto genérico con nombre genérico o genérico con de marca, es el que ya no tiene patente de protección, ya el medicamento. Entonces, y medicamento esencial, hemos dicho medicamento esencial esencial viene de esencia y esencia viene de vida. Entonces, ya hemos mencionado que en el país hay más de 20.000 medicamentos y prácticamente no todos son esenciales. Hay pocos medicamentos que son esenciales. Yo no puedo usar medicamentos, a veces dicen medicamentos para las varices, dilatan las arterias, dilatan en las arterias cerebrales, no sabemos si hay estudios o no hay estudios. Entonces, esa es la idea. Y esencial viene si usted tiene un paciente con shock anafiláctico, si no tiene adrenalina, el paciente se muere. Si usted tiene un paciente con sepsis y no tiene un antibiótico adecuado, el paciente se va a morir. Ese es esencial. Y lógicamente la Organización Mundial de la Salud hace los medicamentos esenciales en base a medicamentos genéricos, que ya los conocen bien su... Lo que pasa es que el medicamento genérico para ser registrado tiene que tener sus estudios, tiene estudios de eficacia, seguridad, y tiene que tener estudios digamos, de que tiene la misma cantidad. Lo que pasa es que a veces hablan, y eso lo vamos a ver después en la próxima clase cuando se hable que se hable de bioequivalencias, esto para ya no mezclarlo. No sé si el doctor Torre ha comprendido ahora. ¿Sí? ¿Y ahora ya está claro o todavía tiene alguna duda? Bueno, no. ¿Cómo afecta el ritmo circadiano y la eficacia de algunos fármacos? Lógicamente, no todos, por ejemplo, cuando uno tiene temperatura, cuando uno tiene por ejemplo, los corticoides, que se producen prácticamente más, se producen en la mañana y menos en la tarde. Entonces la idea es eso, para cuando uno trata tiene que seguir el ritmo circadiano. Entonces el ritmo circadiano se ve en determinados productos endógenos que lo vamos a ver posteriormente. El fenómeno del primer paso, que lo vamos a ver en la próxima clase, es que un fármaco, por ejemplo, el fármaco va por vía oral, 100 miligramos entra por vía oral, se libera esos 100 miligramos o 100 miligramos del principio activo se libera en el intestino o en el estómago. De ahí se disuelve en el intestino y de ahí del intestino tiene que pasar por la vía porta y de la vía porta recién va a pasar a la sangre. Entonces, lo que pasa es que un buen número de medicamentos que se administran por vía oral se metabolizan parte, por ejemplo, de 100 se metabolizó 10 se metabolizaron en el intestino, quedan 90, y 20 se metabolizaron en el hígado, que de forma metabólica, entonces quedan 10 más 20, 30. Entonces, ¿cuánto es su biodisponibilidad? 70. Hemos dicho que la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco intacto. De los 100 debe llegar 100, pero si no, esa es la biodisponibilidad. Ya, entonces, ya todo claro. Ya, ¿cómo
influye el volumen de distribución al claramente de la dosis de un fármaco, lógicamente. Y eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Muchas gracias por las preguntas. El volumen de distribución sirve para calcular la dosis de Doctor. carga, que la vamos a ver allá con más detenimiento. Y el Ah, CLIR sí, sirve doctor, para ya calcular la respondió dosis sobre de- volumen de distribución. ¿Ya? Creo que no hay otra pregunta. Sí, ya no hay, sí, una consulta. ¿Cómo un medicamento puede ayudar al diagnóstico? Si puede ser dar un ejemplo, le agradecería. Las sustancias radiológicas. Las sustancias que se utilizan para la tomografía, para la para la resonancia magnética, para el ecoescan, todas esas cosas. O sea, es para diagnóstico. Ese es diagnóstico. Y hay algunos, por ejemplo, la metacolina que se utiliza en caso de asma también. Hay varios, como vamos a ver de nuevo. Sí, por eso es el medicamento para diagnóstico. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, doctora, alguna aclaración, doctora Vilma, por favor, y doctores también. Doctora Vilma. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Ya, bueno, gracias a ustedes. Si no hay ninguna pregunta o alguna aclaración, porque para eso el trabajo es en equipo. Me gustaría hacer sus comentarios, etcétera. Bueno, si no hay, vamos a suspender la clase. Gracias a todos y gracias por su paciencia y gracias por su asistencia. Espero que todos asistan, sigan asistiendo. Igual. Doctora, ¿se encuentra?